todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy, a petición de muchos de vosotros tras mi último vídeo en el que analizaba justamente la crema con esferas de vitamina E y ácido hialurónico de Mercadona, que os dejo por aquí, en los comentarios me pedisteis mucho que también analizara el serum con ácido hialurónico y ceramidas que también podemos encontrar en Mercadona de la marca Deliplus, así que en este vídeo vamos a profundizar bien en este producto, vamos a ver bien toda la información que viene en su etiquetado con respecto a todas las propiedades y todo lo que puede hacer por nuestra piel. A continuación iremos al listado de ingredientes, vamos a ver bien dónde se encuentran estos activos, en qué proporción se encuentran y realmente si vamos a poder conseguir los resultados que nos dice que va a ser capaz de hacer. Y por último veremos el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, este serum que podemos encontrar en Mercadona nos dice y nos resalta en su etiquetado fundamentalmente que contiene ácido hialurónico y ceramidas. Ya sabemos mucho sobre el ácido hialurónico, ya sabemos que es una molécula que lo que hace fundamentalmente es actuar como humectante, aportándonos hidratación a nuestra piel. Y ya sabemos que las ceramidas, que hablé sobre ellas en profundidad en este vídeo de aquí, las ceramidas podríamos hacer justamente la analogía de que si estamos hablando de una pared llena de ladrillos, las ceramidas serían justamente el cemento que las une. Es decir, que con nuestra piel sería justamente este cemento lo que hace que la estructura de nuestra piel se mantenga firme. Nos ayuda muchísimo no solamente a hidratar, sino a aportar esta firmeza a nuestra piel. Con la combinación de ambos se consigue justamente un serum que reclama, justamente tiene este claim publicitario en el que nos dice que va a ser anti-envejecimiento, porque nos va a aportar la hidratación de un ácido hialurónico, consiguiendo este efecto un poquito rellenador de arrugas, etcétera, y que junto con las ceramidas nos va a aportar esta firmeza, una muy buena combinación para un serum que sea anti-age, anti-arrugas, etcétera. Pero vamos a ver fundamentalmente en qué proporción se encuentran realmente estos activos, que son los que vienen resaltados y son los que tienen estas propiedades, porque realmente sí que es cierto que estos activos pueden tener todas estas propiedades, pero según la proporción en la que se encuentren, la concentración en la que estén en la fórmula, podremos sentir realmente los beneficios o no. Añadido a esto, en el etiquetado también nos dice que nos va a ayudar a estimular la síntesis de colágeno y que va a aportar suavidad a nuestra piel. Veremos si contiene activos que justamente tengan esta función, la de poder aumentar la síntesis de colágeno y elastina en nuestra piel para aportar firmeza, y añadido a esto nos está diciendo que nos va a aportar suavidad, así que veremos si en su listado de ingredientes encontramos emolientes, que como ya sabemos los emolientes se encargan de aportar esta textura, esta suavidad a nuestra piel. Añadido a esto, en cuanto al modo de empleo, que también viene indicado en el etiquetado, tenemos que tener algo muy importante a tener en cuenta, y es que nos dice que podemos utilizar este serum tanto en nuestra rutina de mañana y en nuestra rutina de noche. Veremos a continuación, cuando veamos el listado de ingredientes, si realmente todos los ingredientes que contiene se podrían utilizar tanto en el día como en la noche, y esto va a ser bastante importante a tener en cuenta. Como ya sabemos, un serum debería ser el paso que siguiera cuando ya hemos hecho nuestra limpieza y hayamos aplicado nuestro tónico. A continuación aplicaríamos nuestro serum y por último aplicaríamos nuestra crema hidratante. Sería el paso previo a la crema hidratante, pero asegurando bien haber tenido una buena limpieza de nuestra piel antes de aplicar. Antes de pasar a conocer el listado de ingredientes y dónde encontramos todos estos activos, quería hablar de dos cosas fundamentales. Por un lado, el envase. El envase es de gotero, es de cristal, y me gusta muchísimo el envase tipo gotero, lo he comentado en muchísimos vídeos, porque en primer lugar nos ayuda mucho a controlar la cantidad de producto que utilizamos, es decir, que no vamos a utilizar una cantidad de más, realmente nos va a ayudar bien a saber la cantidad que tenemos que utilizar y con qué cantidad es suficiente y no poder desperdiciar producto. Y también, por otro lado, evita que podamos contaminar el producto. Esto es debido a que, como ya sabemos, muchas cremas, etcétera, se abren y nosotros cogemos con el dedo, introducimos el dedo y ya aplicamos el producto. Y es cierto que estos productos que vienen ya con, en este caso, un gotero, nos va a ayudar mucho tanto a prevenir contaminación como justamente también a tener muy en cuenta la cantidad de producto que estamos utilizando y no utilizar de más. La segunda cosa que quería comentar es la textura. La textura que tiene es muy liviana, se absorbe rápidamente, no deja restos pegajosos. Es cierto que mi piel es una piel mixta, pero se absorbe muy rápidamente, no vamos a notarlo nada pesado en nuestra piel, tiene una textura muy ligera y tiene un color algo blanquecino que ya veremos a qué es debido, pero realmente lo más importante es que va a ser de rápida absorción y sí que se podría adaptar bien a aquellas pieles que también sean mixtas y grasas. Pues bien, con todo esto dicho, nos vamos a ir al listado de ingredientes y vamos a ir viendo un poquito estos ingredientes que tendríamos más arriba en el listado de ingredientes, que son los que se encuentran en una mayor proporción,
y luego buscaremos en qué lugar se encuentran estos activos que vienen resaltados y otros activos interesantes que contiene este serum que no vienen resaltados en el etiquetado, y es una pena porque realmente son unos muy buenos activos con unas muy buenas propiedades. Empezamos así a conocer el listado de ingredientes, y es que tiene más de 30 ingredientes en total, realmente tiene una gran cantidad de ingredientes, y vamos a hacer como siempre, vamos a ir primero a ver los que se encuentran al principio de nuestra formulación, que son los ingredientes que están en una mayor proporción en la fórmula, y luego veremos en qué lugar se encuentran estos activos que venían destacados en el etiquetado y otros activos que no venían resaltados en el etiquetado, pero que tienen unas propiedades muy interesantes y a tener en cuenta. Encontraríamos en primer lugar el agua, y a continuación encontraríamos un polímero sintético que actúa como emoliente y humectante. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel y los humectantes se encargan de hidratarla. Así que tendríamos en el número 2, en una muy buena proporción, un activo que nos va a ayudar tanto a mantener nuestra piel suave, pero también mantenerla hidratada. A continuación, en el número 3, tendríamos un activo que actuaría como emoliente y como solvente. Tendríamos otra vez esta propiedad de suavizar nuestra piel, que venía resaltada además en el etiquetado, y es por esto que vamos a encontrar varios emolientes en la formulación, y también tendríamos esta propiedad de actuar como solvente. A continuación, en el número 4, tendríamos un activo que actuaría como emulsionante y también actuaría como tensoactivo. Como hemos comentado, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en la formulación. Y los tensoactivos se encargan de que haya una distribución uniforme del producto por toda nuestra piel o nuestro cabello, si estuviéramos hablando de un producto que fuera capilar. A continuación de este tendremos dos activos que actuarían uno por un lado como emoliente y el otro como humectante. Estamos viendo que estamos encontrando muy arriba en la formulación estos activos que nos van a ayudar a mantener nuestra piel hidratada y a suavizarla, pero de momento no hemos encontrado ninguno de los activos que venían resaltados en el etiquetado, ni el ácido hialurónico, ni ninguna ceramida. Llegamos así al número 7 del listado de ingredientes, y me quería detener en este activo porque este activo puede causar un poquito de controversia y quiero que hablemos un poquito de él en profundidad. Bien, nos encontramos en el número 7 una silicona volátil que, según la ECA, la European Chemicals Agency, que os voy a dejar el pantallazo por aquí, es decretada, se ha decretado que es bioacumulativa, tóxica, etcétera, lo podéis ver todo por aquí. Es bastante importante que tengamos esto en cuenta porque se han establecido unos límites de la concentración en la que se podría utilizar esta silicona en nuestros productos. Así que tenemos que tener en cuenta que no va a haber ningún tipo de problema, no es que nos vaya a causar ningún tipo de problema, pero estamos utilizando un activo que se ha decretado que sea bioacumulativo, persistente y tóxico. Dicho esto, el tema de las siliconas incluidas en este tipo de serums, cremas, nuestros cosméticos en general, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que estas siliconas nos van a dar este falso efecto rellenador de nuestras pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etcétera, cuando realmente al momento de retirarlas vamos a sentir que no hemos notado ningún tipo de beneficio. Es justamente este tipo de siliconas el que nos hace este falso efecto de sentir que nuestras arrugas están mejorando, etcétera, que nuestra piel se ve mucho mejor, pero realmente es este falso efecto. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque hemos encontrado esta silicona en el número 7. Está entre los 10 primeros ingredientes, y aunque es cierto que su concentración está limitada, tenemos que tener en cuenta que todavía no hemos encontrado ninguno de los activos que venía resaltado. Todavía no hemos encontrado ningún ácido hialurónico, no hemos encontrado las ceramidas, así que simplemente para que tengamos en cuenta este aspecto. En el número 8 y en el número 9 encontramos dos activos que también son emolientes y emulsionantes. Ya hemos comentado qué hacen los emolientes y los emulsionantes, así que voy a pasar un poquito a dónde encontramos los activos más interesantes y los que venían resaltados en el etiquetado, y si hay algún otro activo justamente que veamos que pueda tener algo de controversia también con respecto a su estatus actual en la European Chemicals Agency. Pues bien, del número 10 al número 15 es donde encontramos realmente los activos interesantes. La sal del ácido hialurónico, encontramos varias ceramidas y además encontramos también el retinol y el retinal. Bastante importante tener en cuenta, además porque no lo han resaltado en ningún momento en el etiquetado. Y tanto el retinol como los derivados de retinol, todos los retinoides tienen unas propiedades muy buenas, y justamente se estaba aludiendo a estas propiedades de este efecto rellenador que puede ayudarnos a combatir las arrugas, etcétera, este efecto anti-age, debido también a estos activos, y no venían resaltados en el etiquetado. Tengo que decir que es cierto que estamos encontrando estos activos, los encontramos en el número 10 hasta el número 15, no es que no estén en una muy alta proporción precisamente,
pero tenemos que tener en cuenta lo que he comentado antes de la silicona. Realmente estos activos de los que estamos hablando, tanto el ácido hialurónico, las ceramidas, la combinación con los retinoides, realmente es una muy buena combinación, pero hubiese sido ideal encontrar todos estos activos mucho más arriba, teniendo en cuenta que todo el listado de ingredientes va del ingrediente que se encuentra en una mayor proporción al que se encuentra en una menor proporción, teniendo en cuenta que la silicona tiene una proporción muy bajita a la que se podía utilizar, estos activos que estamos viendo se encuentran en una proporción mucho más bajita, así que realmente los beneficios que vamos a sentir utilizando este serum, este falso efecto rellenador debido a la silicona y esta hidratación y estos emolientes serían debidos justamente a esta suavidad de nuestra piel, que nuestra piel se vea más hidratada, etcétera. No va a ser debido a este ácido hialurónico que viene resaltado en el etiquetado o a estas ceramidas, sino que va a ser debido a los ingredientes que se encontraban en el número 2, en el número 3, en el número 4, que tenían estas propiedades de ser tanto emolientes como humectantes. Dicho esto, quería añadir que encontraríamos en el número 19 el alcohol. Esto es bastante importante tener en cuenta porque ya sabemos que el alcohol puede irritar aquellas pieles más sensibles, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta en qué lugar lo estamos encontrando. Lo estamos encontrando en el número 19, teniendo muchísimos activos mucho más arriba con propiedades humectantes y emolientes. Por lo tanto, cualquier tipo de irritación, etcétera, sería muy complicado que fuese debido justamente a este alcohol. Añadido a esto, también tendríamos otros dos activos que actúan como antioxidantes, muy importante a tener en cuenta porque actualmente se está evaluando que puedan ser sospechosos de ser disruptores endocrinos. Os voy a dejar por aquí los pantallazos de la ECA, de la European Chemicals Agency, simplemente que tengamos en cuenta que actualmente se está evaluando que puedan ser sospechosos de ser disruptores endocrinos. No implica que lo sean, no es como en el caso de la silicona, que sí que se ha decretado que pueda ser bioacumulativo, tóxico, etc. En este caso se está evaluando que puedan ser sospechosos de ser disruptores endocrinos o no, pero no se ha decretado que lo sean, simplemente para que tengamos en cuenta en qué estatus se encuentra actualmente la ECA. Con toda esta información vamos a ir a conocer el precio y vamos a hacer unas conclusiones finales para ver si realmente valdría o no valdría la pena. Bien, este serum cuesta 6 euros por 30 mililitros. Realmente el precio es súper asequible, pero tenemos que tener en cuenta un poquito qué es lo que nos estamos llevando. ¿Es cierto que tiene los activos que venían resaltados en el etiquetado? Es cierto. ¿Que se encuentra en una proporción suficiente para que estas propiedades que sentimos en nuestra piel sean debidos a ellos? Ya hemos visto que la proporción no sería muy alta. Hemos visto qué activos son los que nos van a proporcionar tanto esta hidratación como esta suavidad en nuestra piel. Teniendo esto en cuenta y teniendo también en cuenta esta silicona que hemos visto que nos va a dar un poquito este efecto falso, rellenador de las arruguitas, etc., es cierto que en cuanto a perseguir con este serum una hidratación en nuestra piel, que se adapte bien a todo tipo de pieles, en cuanto a que se adaptaría bien a aquellas pieles que también sean mixtas y grasas, que se absorben rápidamente, etc., sí que hemos visto que tiene activos muy arriba en su listado de ingredientes que nos pueden ayudar justamente a conseguir esto. En cuanto a conseguir un efecto rellenador de arrugas, un poquito de efecto de firmeza en nuestra piel, de hacer que nuestra piel se vea mucho más tersa, etc., es cierto que tanto como con los activos que vienen resaltados, que no están en una gran proporción, como debido a esta silicona que nos va a dar un poquito este falso efecto rellenador de las arrugas, realmente esta propiedad de poder ser anti-age como tal y sentir nuestra piel mucho mejor, mucho más tersa, etc., no lo conseguiríamos. Sin embargo, es cierto que para aquellas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etc., como ya sabemos, muchas son debidas a una falta de hidratación, así que realmente si aportamos unos activos que nos vayan a aportar mucha hidratación en nuestra piel, es posible que sintamos una mejoría, pero no vamos a sentir como tal un efecto de firmeza en nuestra piel, y si las arrugas son mucho más profundas, etc., sentiremos que este serum se nos queda algo corto en cuanto a conseguir una mejora de estas pequeñas arruguitas, etc. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado este producto y si lo habéis hecho, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado una mejoría en vuestras arruguitas, líneas de expresión, etcétera? ¿O simplemente habéis sentido que es como un serum hidratante y poco más? Me encantaría conocer vuestra opinión y, como ya sabéis, si os gustaría que analizara otros productos, hiciera comparaciones, ya sea de supermercados, de marcas, etcétera, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!